Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie, sean bienvenidos a nuestro sermón preparado para este 12º domingo del tiempo de Pentecostés. Está tomado según San Mateo, el capítulo 14, vamos a leer los versículos del 22 al 33. Así nos dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Es una bendición estar un domingo más con ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también a los sembradores y estudiantes de la Academia Cristo. Seguimos en este tiempo de Pentecostés, conociendo más de la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo hace que hoy estemos en Jesús, que estemos con Jesús, porque Él calma las tormentas de nuestra vida. Uno de los personajes bíblicos que usted y yo necesitamos amar es a Pedro, porque él nos representa claramente a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Aunque, siendo sinceros, cuando vemos los 12 apóstoles, ellos también representan muy bien muchas actitudes de nuestro viejo hombre y también del nuevo hombre. Decir que somos cristianos desde la comodidad de nuestra libertad religiosa, porque la mayoría de nosotros vivimos en países donde tranquilamente practicamos nuestra fe, es muy fácil poder hablar sobre ciertos temas o criticar otros temas. Por ejemplo, en países como en Corea del Norte, donde se prohíbe públicamente el cristianismo, pues muchas veces al escuchar historias de personas de allá podemos nosotros juzgar, equivocarnos y criticar a algunos que viven la fe allí de manera diferente. Pero, ¿cuál sería su actitud o mi actitud viviendo en un país donde se prohíba el cristianismo? Yo no podría dar la respuesta, pero lo que yo sí sé es que con frecuencia podemos estar criticando la vida de los demás desde nuestra comodidad. En la primera lectura escuchamos del profeta Elías, y él vivió en un reino, en un país pagano, porque Acab le dio a Jezabel todo el poder y toda la autoridad para que ella guiara al pueblo en cuanto a la adoración. Y es donde encontramos que estaba Baal y tenía a sus sacerdotes, y Elías mató a 480 de esos sacerdotes
Y la consecuencia de esto es que llegó la persecución a su vida. ¿Qué hizo Elías? Tuvo miedo, se escondió, ya no era valiente, dudó de Dios. Para usted y para mí, hoy es muy fácil criticar la actitud de Elías, y sobre todo porque no toca con nosotros. Y es un tema que en verdad es muy bueno poder verlo cada uno de nosotros, porque cada día tocan contra el cristianismo, atacan el nombre de Dios, atacan la fe, y nosotros en oportunidades eso no nos importa. ¿Y por qué no nos importa? Porque no toca con nosotros personalmente. Entonces cada día vemos cómo se está permitiendo el aborto, cada día es más fácil el divorcio, cada día podemos ver cómo los homicidios están al orden del día y muchos otros pecados más que van en contra de Dios, que van en contra del cristianismo. Pero a nosotros eso muchas veces no nos interesa porque no está tocando con nosotros, no toca con nuestra fe. Y teniendo en cuenta esto, podemos ver un poco más de Pedro. Cómo cuando llegó Jesús allí caminando sobre el mar de Galilea, pues él le dijo a Jesús que si era él que le permitiera ir también caminando sobre las aguas para ir donde Jesús. Pedro creyó que tenía una fe fuerte. Usted y yo creemos que tenemos una fe fuerte, pero mientras que no nos toquen a nosotros. Pedro se asustó porque los vientos eran fuertes y él empezó a hundirse y gritó: sálvame. Elías, también escondido, Dios tuvo que ir a buscarle y decirle: mira, no has terminado el trabajo y no estás solo, hay otros 7,000 más que no han inclinado sus rodillas a Baal. Y usted y yo, ¿cuál es nuestra actitud cuando llegan las tormentas en nuestras vidas? ¿Creemos que tenemos una fe fuerte? Yo creo que no. Porque cuando nos damos cuenta de la infidelidad de nuestro esposo o nuestra esposa, o cuando vemos que nuestros hijos están teniendo actitudes que no les hemos enseñado, o cuando llegan los problemas de enfermedad, o murió un ser querido de manera inesperada, es ahí donde ya toca con nosotros y nuestra fe es igual de débil como la de Pedro y como la de Elías. Y muchas veces nosotros somos hablando desde nuestro viejo hombre, mostrándole a otros, contándole a otros lo valientes que hemos sido con la fe, según nuestra perspectiva. Pero ¿cuántas veces las tormentas que han llegado a nuestras vidas han hecho que nos estemos ahogando como en el mar de Galilea, o que nos escondamos en una cueva como lo hizo Elías? ¿O cuántas veces muchos de nosotros hemos querido abandonar la fe a causa de las tormentas de nuestra vida? Y necesitamos reconocer que hemos pecado contra el primer mandamiento. Necesitamos reconocer que muchas veces usted y yo hemos sido muy indolentes con el pecado. Somos muy fáciles para criticar la fe de otros, pero cuando vemos cuál es nuestro comportamiento, no permitimos que nadie nos diga nada, y es por este egoísmo, por este orgullo pecaminoso que merecemos la muerte eterna. Una de las cosas en las cuales yo amo la fe que nosotros practicamos es que el perdón no depende de nosotros, la fe que tenemos no depende de nosotros. Todo es por gracia, es un regalo de Dios. Y es por esto que usted y yo vemos a Jesús cuando estamos leyendo los evangelios,
de manera muy diferente a como lo ven muchos hoy en día. Y en este Evangelio sí que podemos apreciar de la sustitución de Jesús. Si recordamos el domingo pasado, que hace parte del contexto de este pasaje de hoy, Jesús dio de comer a más de 15,000 personas. Ellos querían hacerlo rey, nos dice uno de los evangelios. Jesús no quiso de que confiaran en Él y por eso se apartó. Por eso este pasaje dice, envió a sus discípulos y Él se apartó solo a un monte. Esto lo hizo para enseñar a la gente que hay que confiar en el Dios verdadero. Esto lo hizo por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros seamos perdonados de nuestro pecado contra el primer mandamiento. Pero Jesús hizo más estando solo, oró. Él oró porque era un momento que estaba viviendo Él, la gente lo aclamaba. Y Jesús simplemente oró. No sabemos qué estaba pidiendo, pero si tenemos en cuenta el contexto, lo más seguro es que pedía que la gente no siguiera a Él porque les curaba enfermos, les daba de comer, sino porque el Dios verdadero lo había enviado para salvarnos. Es en Jesús, en su vida perfecta, que usted y yo encontramos el perdón de nuestro pecado. Por esto podemos ver claramente cuando Jesús se acerca a los discípulos y ellos creyeron que vieron un fantasma y Él les da esa tranquilidad en medio de la tormenta que estaban viviendo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aún cuando Pedro dudó que se estaba ahogando, Él no dejó solo a su amigo. Nos dice el texto que Jesús extendió la mano y asió de él. El profeta Elías tampoco vivió una soledad completa porque Dios siempre estuvo con él y le animó. Pero escuchemos bien esta pregunta o esta exhortación que Jesús le hizo a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa pregunta es muy apropiada para usted y para mí, luego de escuchar que Jesús cumplió perfectamente el primer mandamiento por amor a usted, por amor a mí, y que somos perdonados por Él. Y cómo por ese perdón nuestro Dios nunca nos abandona en las tormentas de nuestra vida. Y es por eso que damos gracias al Espíritu Santo, que no solamente nos ha llevado a Jesús, sino que cuida, alimenta, mantiene nuestra fe. Así pasen cosas buenas o malas en nuestras vidas, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Momentos difíciles, momentos buenos, vamos a confesar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a aplicar este mensaje en nuestras vidas? Pues el texto para hoy nos dice que en el momento en que Jesús y Pedro montaron en el barco, cesó, calmó la tormenta. También escuchamos cómo el profeta Elías se dio cuenta que no estaba solo y que tenía mucho trabajo para hacer. Usted y yo, ¿cómo estamos viviendo nuestras tormentas en este momento? Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos desempleo, si estamos viviendo un diagnóstico que el médico nos dio, el cual dice que nuestra vida pronto va a terminar. ¿O cuál problema, tormenta tenemos en este momento? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esto? Pues mis hermanos, necesitamos recordar que Jesús nos libró del peor problema, que es ir al infierno. Y esto lo hizo también yendo a la cruz. Yendo a la cruz, crucificó no solamente nuestro pecado contra el primer mandamiento, sino todos nuestros pecados, todas nuestras dudas, todas nuestras indolencias fueron crucificadas en la cruz. Y mire lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 14.
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Quién venció la muerte? ¿Quién destruyó el diablo, el pecado y la muerte? Jesús, estando en la cruz. Y lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Entonces, este problema de ser enemigos de Dios por culpa del pecado ha sido solucionado en la vida, en el sufrimiento, en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, ¿cómo vamos a enfrentar las tormentas de nuestra vida? Es muy apropiado que aprendamos este evangelio para el día de hoy, porque en medio de las tormentas de nuestra vida podemos recordar que Jesús no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Y tenemos la bendición de poder orar, y eso nos da la seguridad de que Dios no solamente escucha la oración, sino que la responde de acuerdo a su voluntad. Pero también podemos aplicar en nuestras vidas lo que el apóstol Pablo enseñó a su hijo Timoteo. Y esa es la confianza con la cual nosotros vamos a terminar el mensaje de hoy y vamos a estar tranquilos por la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Nos dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Espíritu Santo permita que nuestra confianza, siempre el Espíritu Santo, la mantenga unida a la fe verdadera hasta que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Querido Dios, gracias infinitas te damos por la bendición de tu palabra en este día. Damos gracias porque en medio de nuestras tribulaciones, de las tormentas de esta vida, tú estás con nosotros. Oramos por esto, por nuestros hermanos en la fe que están enfermos, como Yoli Vargas, como nuestra hermana Socorro, Mariano, Nelly, y también damos gracias por la recuperación de nuestro hermano Andrés San Martín, que lleva mucho tiempo con buena salud. Seguimos orando por Jorge y su esposa que viven en México, como también te presentamos al papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad acá en Medellín, como también a la mamá de las hermanas Agudelo y la mamá de Gloria Chica. Te presentamos a nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Y también, Padre Santo, oramos por aquellos cristianos que están viviendo momentos difíciles en los países o en los lugares donde es prohibido el cristianismo. Oramos por ellos para que los sostengas en la fe. Oramos para que tu palabra siempre llegue al corazón de muchos y permite que cada uno de nosotros sigamos adorando y glorificando tu nombre. Damos gracias, Señor, por el ministerio de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también de la Academia Cristo, que sigamos juntos creciendo y fortalecidos en la fe. Bendice esta semana que estamos empezando, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y sobre todo que podamos hablar a otros en el nombre de Jesús. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.